y hoy estamos hablando sobre bendiciones espirituales en Cristo. Nos detuvimos tanto en eso porque consideramos necesario irlo remarcando. Y mientras me preparaba en este pasaje, fíjese que me llamaba la atención algunas, por lo menos 3 palabras que aparecen en el texto, que quiero que al final pues cada uno tome su conclusión. Y si usted está en este camino, no piense que es porque usted tiene palabra, no es porque usted sea predestinado como lo creen otros, sino que algo está pasando en el ambiente espiritual para que usted, a pesar de las luchas y las pruebas, ahí vaya caminando. Amén. La pregunta es ¿por qué? Entonces algo está pasando allí y eso algo tiene que ver con asunto espiritual. Entonces tenemos que verlo desde ahí. ¿Por qué yo estoy tan fuerte? ¿Por qué los problemas no me botan? ¿Por qué a pesar de las luchas? ¿Por qué si otros vienen y se van, yo no me he ido? No necesariamente tiene que empezar a que usted dé palabra. Algo tiene que estar pasando en el campo espiritual para que usted logre mantenerse. Y es ahí donde tenemos necesidad de llegar y hacer hincapié. Y al final cada uno tome sus conclusiones. Eso es necesario. Así que vamos a hablar hoy sobre bendiciones espirituales en Cristo. Y estamos leyendo Efesios capítulo 1, versículo 3, versículos 8 y 9. Si lee conmigo desde acá, qué bien. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que grite conmigo así. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Vea qué pasaje tan bonito. Lo hemos leído varias veces, pero parece que hay unas palabritas ahí que tenemos que hacer hincapié. El texto pues está seleccionado así y Pablo nos invita a dar una acción de gracias por la bondad de nuestro Padre que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hay algo más que sigue en el texto, pero es muy amplio para que nos detengamos a pensar en tanta palabrita que el texto tiene y que le vayamos tomando buenas conclusiones. El privilegio que tenemos en la bendición que el Eterno nos da mediante su gracia en Jesucristo es que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Estaba pensando en esto porque fíjense que cuando analizo mi vida, específicamente mi vida, yo fui creado en un ambiente cristiano. O sea, cuando yo conocí a mis padres ya eran cristianos ellos, ya asistían a la iglesia con fidelidad. Y mis padres son tan puntuales que tienen devocionales con sus hijos de manera ordenada 3 veces al día, de manera puntual, y no se acostaban sin antes encomendar a su familia en las manos del Señor. No se acostaban sin antes leer un pasaje de la Biblia. Y si estábamos despiertos nosotros, escuchábamos la lectura de la palabra a través de la boca de nuestros padres. Mi madre comenzaba a deletrear. Ella aprendió a leer sin ir a la escuela y deletreaba. Pero yo me recuerdo leyendo algunos pasajes de ella, o sea, ella, oyéndola leer de manera deletreada, cómo se ocupaba en no irse a descansar sin antes hacer su devocional personal y luego encomendar a sus hijos en las manos del Señor, y así fue como conocimos nosotros la religión o la vida cristiana. Viendo esto desde ahí, puedo decir que soy evangélico porque no conozco otro mundo. Pudiera pensarlo así.
Soy cristiano porque no conozco nada más que el Evangelio. Y como el cotorro, como el perico, el oro, que lo encierra en una jaula y se acostumbra a estar en la jaula, tanto así que, aunque tenga sus alitas, él no vuela. Él no intenta irse porque no conoce el mundo más allá de donde está. Él solo conoce el área donde se acostumbró a estar. Y rara vez se habla de que se fue un pajarillo de esos que se acostumbraron a estar encerrado en una jaula de 30 centímetros cuadrados. No se acostumbran a volar y así que se quedaron. Y pareciera que eso pasa con nosotros, cuando nos acostumbramos a una vida cristiana que no conocemos otro mundo. Y es donde muchas personas, cuando salen a volar y que sienten que llega un poquito más allá la jaula y comienzan a conocer el mundo, es cuando algunos pues se pierden en el camino y lo que como padres hicimos, si es que lo hicimos, resulta perdido. Bueno, pero ¿qué pasó conmigo? Es lo que yo estoy pensando. Porque tuve oportunidad, estuve fuera de la jaula, estuve caminando con personas que me pudieron dar mal camino. Sin embargo, jamás ni nunca a mí se me dio por hacer cosas que estuvieran más allá de los principios y los valores que a mí se me habían enseñado. Más allá de los principios y valores que se me enseñaron, no pude aprender otros. Cuando los vi realizarse aquellas personas que tenían antivalores, pude detectar que lo que ellos tenían era eso, antivalores. Y me detuve a practicar esos antivalores. La gran pregunta es cómo lo logré cuando era apenas un joven que poco discierne, poco conoce, poca sabiduría, poca inteligencia tiene. Soy una de las personas que me reconozco como tímido. Si quieren buscar alguno, pues aquí está. Todavía me considero de esa manera. Así que dentro de ese ambiente de la situación me pude dar a cuenta que hubo algo en mí, a pesar de todo, hubo algo en mí que siempre me daba la curiosidad de conocer la palabra del Señor. Y siempre que leía la palabra del Señor y siempre que tenía la oportunidad de socializar con otros, alguien me decía, es que vos como que entendés un poquito más. Y pude empezar a servir en la escuela dominical desde pequeño, a servir ya dando clases a los niños y atendiendo otras áreas entre los grandes. Y usted dice, pero ¿por qué está contando parte de su testimonio? Porque cuando yo pienso en lo que soy desde el punto de vista de la salvación, que pude tener alas y pude irme, pero no se me fue posible porque algo me detuvo. Entonces no puedo pensar más allá que fue la gracia de Dios en mí, deteniéndome porque Él me tenía preservado, me tenía reservado en sus manos para hacer algo que Él tenía planeado con anticipación y que yo no lo sabía, pero fue Él encaminándome por ahí hasta que logró encauzarme, sin presionarme, sin exigirme, sin limitarme, pero Él me sedujo, usando esa palabra de buena fe, y aquí estoy en el camino. Pero siempre he creído que algo está pasando encima de todo esto. Y es entonces cuando veo al Señor obrando en mí para que yo tenga temor y que aunque esté con la facultad de hacer cualquier cosa que no es correcta, algo me dice, detente. Y algo me frena y puedo pensar que alguien me está viendo cuando no hay nadie haciéndolo. Y entonces me doy cuenta que aquí tiene que haber algo superior o algo sobrenatural. Y es ahí donde quiero que puntualicemos cada uno de nosotros y que tomemos conclusiones. Si estamos en esta gracia, de seguro se tiene que dar en torno al asistimiento, la asistencia, el control, el cuidado, el amor, la gracia que emerge de la gran bondad de Dios. Y de ahí podemos pensar que lo que somos es por su gracia. Y por eso estaba pensando que el Eterno hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Da gusto escuchar a alguien expresarse desde aquí, poder adorar al Señor y poder exponer la palabra y decir, ¿cómo le pudo hacer para entender ese pasaje y extender tantas cosas cuando apenas sabía hablar? Y dije que
entre los tímidos aquí está uno enfrente. Si quieren aprenderlo, pues solo obsérvenme. Y ahí está fácil. Y entendiendo aquí que a pesar de mi situación, a pesar de toda la crisis que yo puedo representar en mi personalidad, hay algo que sobresale y el Señor me permite entender algunas palabras. Eso no es de mí mismo. Tenemos que asumir que en esto tiene que estar algo sobrenatural y esto tiene que ser Dios. Así que tenemos que pensarlo desde ahí. No solo yo quien habla, sino cada uno de los que estamos aquí, que podemos tener la capacidad para entender la palabra, y aunque seamos de poca letra, y aunque no tengamos muchos grados en la escuela, pero tenemos la oportunidad de tomar el texto sagrado y entender que ese texto sagrado nos está diciendo algún mensaje. Y la Biblia dice que por simple que sea el ser humano, puede comprender el mensaje que está escrito en el Santo Libro. Bueno, por simple que sea, por torpe, dicen algunos textos, pero esa torpeza no es suficiente como para limitar el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia para entender que lo que tiene enfrente de sí es la palabra de Dios y que esa palabra le da algunos principios y valores que le hacen responsable de su conducta y que tiene que responder un día en cuanto a su conducta cuando allá se pase lista. Así que, hermanos amados, el Eterno hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Como cristianos y que comprendemos la Escritura, tenemos que entender que eso viene de Dios. He de considerar estos puntos de vista para asumir el valor que como creyentes tenemos ante Dios. El término que el Eterno haya hecho sobreabundar aquí señala que Dios ha dado a los creyentes algo de gran valor, de forma abundante, de forma generosa, superando toda expectativa humana. Evaluándome yo, me doy cuenta que no entiendo. Así que después de que me voy de frente de ustedes, digo, tengo que escucharme y me quedo sorprendido. ¿Cómo es posible que de alguien como yo salgan esas palabras? Y entonces tengo que alabar al Señor y decirle, me sorprendes lo que haces en tu voluntad y en tu generosidad, que haces con nosotros cosas que superan la expectativa humana. El eterno Dios en su bondad ha dotado con abundancia a los humanos ante quienes Él con su gracia ha hilvanado lo que podemos llamar conocimiento, comprensión y capacidad para discernir. Tres cosas que son importantes. Conocimiento, que es mucho más que el entendimiento. Entendimiento, decía alguien entre ustedes, que es la capacidad de ir desarrollándome en ciertas habilidades conforme crezco. Pero conocimiento tiene que ver la relación que hay con algo que me hace entender más allá de lo que mi mente puede captar. Y aquí entonces tendremos que pensar en estas tres expresiones que son conocimiento, comprensión y capacidad para discernir, que están encerradas desde la expresión toda sabiduría e inteligencia. De ahí, de toda sabiduría e inteligencia se puede puntualizar en la expresión conocimiento, comprensión y capacidad para discernir. Y esto pues de manera sobreabundante. La capacidad que el Eterno nos ha dado no es simplemente un poco de sabiduría o inteligencia, sino una abundancia sorprendente de estas cualidades, dándonos la capacidad. Y aquí quiero que ponga mucho punto en lo que voy a decir. A cada uno el Eterno nos dio la capacidad de entender el mundo y la vida con mayor profundidad. Yo puedo entender que el mundo está haciendo cosas que son al revés. La pregunta es, ¿cómo lo logro entender yo cuando soy parte de una sociedad y debería seguir el camino con los demás como si fuéramos iguales? Y claro que lo somos, pero hay algo que me hace diferente. ¿Qué es lo que me hace diferente? Para poder comprender, entender el mundo en su camino y yo tratar de asimilar que el mundo en su condición está perdido. Yo lo puedo asimilar. Eso tiene que ver con toda sabiduría, conocimiento, comprensión, de manera que yo puedo hacer diferencia en comportamiento y ver quién actúa como mundano
y quién actúa como cristiano. Y eso quiero decirles también, no está lejos de pensar lo que entre nosotros, los que estamos dentro de la congregación, algunos nos comportamos como cristianos y algunos nos comportamos como mundanos, y se puede detectar el comportamiento y podemos hacer la diferencia para no juntarnos con las personas a manera de contagiarnos. Si nos juntamos es para reprenderles o para hacerles entender el camino y que deben cambiar su forma de vivir, pero más allá no somos competentes para participar de los actos que son malos. Y aquí es donde entramos en la sabiduría que el Eterno nos da, la capacidad que nos da para detectar los malos comportamientos y poder ponerle a nuestro acercamiento un alto, a no ser que tengamos la capacidad de influenciar y entonces hacemos lo que haya que hacer. Pero caso contrario, si no tenemos la fuerza para influenciar, simplemente lo que hacemos es retirarnos. La pregunta es, ¿de dónde viene eso? Tiene que venir del alto y sublime, algo que Él opera en nosotros. También entendemos la vida con mayor profundidad y también entendemos lo que nos estimula a nuestra realización como creyentes. Mientras estábamos adorando, yo escucho que cantan, poco lo hago. Si ustedes me ven que poco canto, por dos razones lo estoy haciendo. No me gusta cantar lo que no estoy sintiendo, en primer lugar. Segundo lugar, no me gusta cantar lo que siento que es algo que los demás sienten nada más. Y tercero, puedo pensarlo también, no me gusta cantar porque estoy cuidando mi garganta para el momento que me toca hablar, porque hay un momento en el que tengo que ocupar mis pulmones y mi garganta. Así que estoy adorando dentro de mí, escuchando y tratando de entender lo que se está cantando. Y mientras hacíamos eso, venía a mi mente cómo todos los que estamos en el salón podemos coincidir para estar en una casa sin que nadie se meta con nosotros. Todos estamos aquí de manera voluntaria, de manera espontánea. Mientras que nos preparamos y nos disponemos para la hora del culto, muchas personas comienzan a enfilar y a desfilar desde sus casas para luego estar en una reunión. La pregunta es, ¿quién los trajo? ¿Qué atractivo hay acá que los mueva? Hay otros puntos más atractivos que este, humanamente hablando. Sin embargo, hay una situación que en común nos junta. Y aquí estaba, mientras adorábamos, decía, qué interesante, porque mientras que otros caminan con destinos diferentes, los que creemos en el Señor y hemos asumido que Él nos ha hecho sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, enfilamos y desfilamos hacia una casa donde hay convergencia entre el Eterno y nosotros, y entonces nos vamos bendecidos. Y escuchamos a alguien que es igual que nosotros, pero nos vamos convencidos que ese alguien nos dio una palabra esperanzadora. ¿Cómo pasa eso? Tiene que pasar dentro de la gran bondad del Señor para que entendamos. Así que, mis hermanos amados, tenemos que entender que nosotros no solamente pensamos en el aquí, hablamos de un más allá. Nuestras declaraciones de fe, hablando de nuestras declaraciones de fe, hay unas que hablan de más allá. Hay muchas que hablan del aquí, del hacer aquí. Hay 10, por lo menos 12 que hablan del aquí, pero hay 2 que hablan del más allá. Las últimas 2 declaraciones de fe que nosotros planteamos hablan del más allá, hablan de un porvenir, y lo aseguramos con tanta certeza que hasta nos atrevemos a darnos de cuentazos con alguien que se atreva a decirnos lo contrario. Defendemos nuestra fe a capa y espada. La pregunta es, ¿qué es lo que nos hace ese cambio para tratar de sostener que en el más allá no es el acabose del ser humano? La muerte no es el final del ser humano, sino el principio de una vida distinta. Y aquí tendremos que pensar, mis hermanos, que esta sabiduría que el Eterno nos da no solamente nos alcanza para vivir el aquí y el ahora, sino también para pensar en la vida que está por llegar. Y entonces ensayamos para estar en la vida por llegar, como que si estuviésemos, alguno de nosotros ya fue y regresó y nos cuenta la historia y todo el mundo le cree a ese único que fue y también se convencen. Así pareciera. Nunca ha sido tal cosa. Nadie ha ido y ha venido para que nos cuente las cosas literalmente. Pero hay algo que nos mueve a creer que lo que se está diciendo tiene sentido, tiene razón, es verdad y la tenemos que sostener.
¿Cómo pasa eso? Entonces diga conmigo, el Señor hace sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, que nos atrevemos, diga conmigo, nos atrevemos a declarar cosas que solo descansan en el campo de la fe. Amén. Vea usted, pero de eso hablamos los creyentes, y algunas veces nos dicen locos. No tienen la razón cuando nos llaman así, porque no lo somos. Somos personas que por la fe vivimos, no por obras para que nadie se lo orille. Por la gracia del Señor creemos que lo que anunciamos es verdad. Pero la pregunta es, ¿cómo pasa? Y diga conmigo, es que Él hace sobreabundar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y nos hace conocer cosas que ni siquiera la imaginamos. No podemos imaginar tal cosa, pero lo creemos. Cuando se hace referencia entonces a la expresión conocimiento, tenemos que verlo como una bendición espiritual. El pensamiento va más allá de la mera adquisición de información que se recibe, se percibe o se intuye. Se trata de una comprensión profunda y racional de la realidad, que da lugar a asegurar el resultado de las cosas mediante la gracia. Yo estoy hablando de un cielo de paz después, cuando me vaya de este mundo. Estoy hablando de un cielo de paz. Estoy hablando de un mundo de esperanza. Estoy hablando de un mundo de tranquilidad. Estoy hablando de un mundo de gozo. Y mientras tanto, yo estoy trabajando con la esperanza de que cuando allá se pase lista, yo voy a tener el premio de lo que he trabajado. Y cuando digo que no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo cegaremos. Si no desmayamos, lo hacemos como aquel que está trabajando en una empresa y sabe que cuando ya es número 28 del mes, número 29, número 30, si es que el mes llega a 31, entonces dice, ya casi miro las monedas caer en mi cofre. Y está la persona muy feliz porque ya tiene un resultado de sus 30 días de trabajo. Entonces los cristianos vivimos con esa esperanza y tenemos un conocimiento, mis hermanos, que nos da comprensión profunda para dar lugar a asegurar el resultado de las cosas que nosotros estamos haciendo mediante la misma gracia de Dios. Yo estoy trabajando con la esperanza que lo que estoy haciendo tiene recompensa. ¿Y cuántos se atreven a confesar esta tarde que lo que estamos haciendo tiene recompensa? Pero lo dice porque se lo digo o porque lo cree. ¿Cuántos de verdad se atreven a confesar que todo lo que hacemos para el Señor tiene recompensa? ¿Cuántos se atreven a levantar su mano y gritar conmigo? Todo lo que hacemos por la obra del Señor tiene recompensa. ¿Cómo lo cree usted? ¿Porque se lo digo? No. Algo está haciendo que usted lo pueda creer junto conmigo. Aquí tenemos que entender que opera la gracia de Dios. Entonces sobreabundó en toda sabiduría y inteligencia. Aquí tenemos la palabra comprensión o conocimiento. Conocimiento tenemos que pensar. Es de vital importancia que la razón y el pensamiento producen un conocimiento verdadero desde este sentido, permitiendo la identificación de las verdades esenciales y la comprensión de la naturaleza de las cosas. Y también nosotros, por la fe, comprendemos y sostenemos que nuestra bendición viene de lo alto. Creemos que Jesús nació, creció, hizo su ministerio, murió, fue sepultado, resucitó y vive por los siglos de los siglos, intercediendo por nosotros, está ahí arriba con el Padre. Lo creemos, pero eso no nos lo dijeron así como que vayan y vean, comprueben ustedes mismos. No hemos ido, pero aquí hay una comprensión. Y las verdades que pronunciamos, las verdades que enseñamos como iglesia, tienen que darse dentro del campo de la fe, por cierto, pero hay un conocimiento que nos hace entender allá dentro de nosotros y decir, así es. Y cuando usted dice amén, usted dice así sea, o estoy de acuerdo con lo que está diciendo, o está sintiendo con lo que yo estoy hablando cuando usted dice amén. Así que, ¿cómo le saco ese amén a usted? Diga conmigo, todo lo que aquí se aprueba no puede ser por fundamento humano, sino por la sobreabundante sabiduría que el Señor nos da. No puede venir de otro lado. Así que tendremos que entender nosotros como cristianos que toda bendición viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra
de variación. Eso lo dijo Santiago, capítulo 1, versículo 17. Así que tenemos que asumir que somos personas bienaventuradas. Al hacer referencia a la expresión comprensión, alude a la capacidad a la que es elevado el creyente, que además de poseer ciertas habilidades racionales, como todos los demás, logra conocer y comprender la realidad a través de la capacidad de análisis en la cual interviene también el Espíritu Santo. Amén. San Pablo dijo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a pensamiento de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sin embargo, Pablo dice, pero también a nosotros nos las ha dado a conocer. Y nosotros hablamos de misterios que tienen que decirse en un campo de la fe puramente, porque de otra forma no se pueden sostener ni se pueden comprobar. Pero aquí es donde entra la comprensión emanada de la bendición que viene de lo alto, cuando tenemos la capacidad de analizar. Y en esa capacidad de analizar tenemos la compañía del Espíritu Santo interviniendo para que nuestra fe no sea vaga. Que cuando alguien está sobre una mesa, acostadito en un ataúd, podamos decir con certeza esa persona descansa en los brazos de su Salvador, o decir, la más tristeza que me da es que mi tío nunca quiso comprender. Mi tía nunca quiso hacer caso. Mi papá jamás se convirtió al Evangelio. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esas diferenciaciones nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer juicio de que uno sí está en los brazos del Señor y el otro está en los brazos de otro? ¿Cómo lo podemos asegurar? ¿Cómo podemos juzgar tal cosa? Diga conmigo, solo se puede juzgar esas cosas a través de la sabiduría que da Dios. Porque muerto el perro, dijo alguien, se termina la rabia. Y pensando en que cuando todos se mueren van al polvo, así como les pasa a las bestias, dijo el escritor del Eclesiastés. Pudiera pasar igual, que el perro y el hombre mueren juntos y ambos se vuelven ceniza. Pudiera verse, pero para el hombre hay una diferencia. Porque para el hombre no hay un acabose con la muerte, para el perro sí. El perro hasta ahí llega. Así que nunca intente ser como el perro, porque hasta ahí llega su pena, porque el perro no tiene ningún privilegio, mientras que nosotros tenemos los privilegios sobrenaturales. Somos afortunados por ser gente creada por el Eterno con virtudes eternas. Y yo alabo al Señor por eso. Así que, hermanos, a través de ese escudriñar, a través de ese acompañamiento, de esa comprensión, de ese análisis, nos ayuda el Señor a nosotros para buscar las causas y los principios fundamentales que descansan en esas verdades que nosotros anunciamos y que establecemos. Anunciamos cosas que solo se sostienen por la fe, pero una fe que no nos mueve nadie. Cuando alguien me pregunta, ¿y por qué se llama como le pusieron? O me mencionan mi nombre. Bueno, tengo varias conclusiones por qué mi nombre es como está. Y usted podrá decir, pues yo también entiendo, y cuando mencionan mi nombre ya sé que no es otro. Mayormente en esta zona que no hay otra persona con mi nombre. Así que cuando mencionan mi nombre yo tengo la capacidad de saber que es conmigo que se está tratando el asunto. Y así como puedo entender eso, puedo estar hablando de las cosas eternas y las verdades eternas con certeza. Así como sé que es conmigo el nombre que mencionaron, estoy asegurando que lo que estoy sosteniendo, que tiene que ver con cosas eternas, son seguras. No sé si me dé a entender con este ejemplo, pero puedo asegurarlo. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría que sobreabunda en nosotros. Tomemos bien en serio que a sus seguidores, esto es a ustedes, el Eterno les abre el entendimiento. Esto es una apertura mental y espiritual que permite comprender el significado profundo de la palabra de Dios y las verdades del reino. Y también, hermanos, la procedencia de las bendiciones. Fíjense que es curioso. Lee usted el capítulo 24 de Lucas. Al final dice que después de que hubo resucitado Jesús, llegó con sus discípulos. Y hay un versículo ahí que dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y ellos entendieron las Escrituras. Cuando yo pienso en eso,
y que estoy sentadito ahí en mi lugar donde trabajo, pensando en las palabras del Señor y digo, bueno, pero ¿qué decir de aquí? Y cuando empiezo a ver el sinnúmero de ideas que el Eterno comienza a hacerme pensar y luego a sentir yo que estoy en lo correcto y comenzar a gozarme en eso que estoy leyendo y entendiendo, entonces digo, qué importante, porque a nosotros el Espíritu Santo diga conmigo, nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras y asentir con algunas verdades que solo se sostienen por la fe. Así que, mis hermanos, no es un lavado de cerebro, no es un lavado mecánico del cerebro, es una revelación mediante la gracia del Señor, porque todos los que estamos aquí tenemos razón o raciocinio, tenemos capacidad para pensar, capacidad para decir sí y para decir no. Así que usted no creo que se deje lavar el cerebro. Pero el Espíritu Santo sí opera sobre usted. Y así que desde ahí nos da la oportunidad de discernir. Y aquí tenemos otra expresión. Tenemos que considerar la expresión en cuanto a la capacidad de discernir. Tómese en cuenta que la referencia de la virtud intelectual va más allá de una simple virtud intelectual. Esto implica la habilidad de tomar decisiones prácticas y acertadas considerando las circunstancias específicas y buscando el bien común que no solo involucra a la persona en sí, no solo me involucra a mí, sino que los involucra a todos ustedes, que son parte del cuerpo de Cristo, que profesamos una misma fe. Así que tenemos la capacidad de discernir, y esto pues no se trata de una mera acumulación de conocimientos teóricos, sino que se enfoca en la aplicación de ese conocimiento, en la toma de decisiones prácticas. Alguien me dice que estoy en pecado, y yo lo comprendí. ¿Cómo lo lograron que yo comprendiera que estaba en pecado? Y alguien me dice, si seguís en pecado te vas a ir al infierno. Y yo comprendo que me voy al infierno, pero luego me dice, hay una solución para tu vida. Entrega tu vida a Cristo y serás salvo y serás perdonado. Y comprendo también esa verdad y respondo viniendo al altar. Alguien me hace confesar la oración y me siento libre. ¿Cómo? ¿Cómo es que alguien me haga convencerme de que estoy en pecado? ¿Cómo es que alguien me haga convencerme de que me voy al infierno? ¿Cómo es que alguien me haga convencerme que otra persona, a saber si existió, me dio su vida por mí y que en él tengo perdón de mis pecados? ¿Y cómo es posible que me levante de la silla porque mi corazón está siendo impulsado a levantarme de la silla y pasar al altar? ¿Cómo puede pasar eso? Ahí es donde pensamos en el discernimiento que opera el Espíritu de Dios, haciéndome entender esas verdades y aceptando que esas verdades son inquebrantables y que tengo que asumir mi responsabilidad ante esas verdades. Así que, mis hermanos, esto implica la capacidad de identificar las diferentes opciones disponibles, evaluar sus posibles consecuencias y elegir la que mejor se ajuste a la situación y a los valores relevantes. Todo lo que les dije. Si en pecado te vas a ir al infierno. Cristo Dios murió por ti. Si te arrepientes de tu pecado serás salvo y serás perdonado, tendrás vida eterna. Yo creo esas verdades, puedo discernir esas verdades y puedo asumir mi responsabilidad ante eso. Y diga conmigo, gracias sean dadas a Dios, porque hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Y eso me ayuda a mí, diga conmigo, me ayuda para discernir qué decisiones debo tomar asumiendo las consecuencias de una vez. Soy salvo, tengo vida eterna. Me perdonaron mi pecado, ya no tengo condenación. Así dice la Biblia, lo creo y así es. Hermanos en el Señor, a esto se le llaman bendiciones espirituales en Cristo. La capacidad de discernir se considera como una virtud esencial para la vida en comunidad, ya que permite a los individuos tomar decisiones que benefician a la integración de un conjunto que sigue el mismo fin. Alguien está hablando, un buen grupo escuchando, diciendo amén, y cuando ese alguien invita al altar, pasan unos cuantos. O sea que este discernimiento nos favorece de manera común a todos, porque podemos hacer una socialización de lo que creemos, y de eso viene que fortalecemos nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios.
Tomemos en cuenta cómo el escritor sagrado nos impulsa a identificar la bendición espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Esto alude que Dios revela su plan según su propósito eterno. Él se había guardado en mente ese propósito, pero llegó el momento en que lo comenzó a revelar al mundo. Y esto pues tiene que darse dentro de la gracia del Señor. Cuando se usa la expresión misterio, no es algo incomprensible, sino más bien, diga conmigo, un plan detallado que se va revelando a través de la historia, que muchos van abrazando y siendo incluidos en ese plan a través de Cristo. ¿Cómo me aseguran ustedes que ese Cristo del que se habla es cierto? No es un mito ni es una fábula, no es una historia. ¿Cómo me lo aseguran? A saber si existió. Pudiera ser que sí o que no. Y si yo me pusiera a decir lo contrario, que ese Cristo no existió, ustedes se me van encima por defender que sí existió. Lo mínimo que pueden hacer es cuando yo empiezo a hablar, a negar la existencia de Jesús, lo mínimo que pueden hacer todos es comenzar uno a uno a salirse y dejar de escuchar a este charlatán. Es lo mínimo que pueden hacer. Si no le tiran piedras, por lo menos lo dejan solo. Porque todos los que están aquí creen esa verdad. Esa verdad se ha venido revelando durante la historia. La iglesia no la ha formado solo usted. En la iglesia hay muchos que han pasado, han dejado sus nombres aquí, han trabajado hasta no poder más y se han ido. Sus nombres quedaron grabados ahí y la iglesia sigue en pie con los que la vienen sustituyendo, porque la historia sigue ganando terreno en la gente, hablando del mismo personaje, el mismo salvando a toda la humanidad, incluyéndolas en este plan. Así que muchos abrazando ese proyecto a través de Cristo. Eso es un misterio. No se puede explicar, pero está pasando. Por eso se llama el misterio. Él nos lo hizo entender en su abundante gracia. Sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia y nos hizo comprender estas verdades. La expresión según su beneplácito es una referencia para considerar la buena voluntad divina que había en Él mismo para revelar lo que Él quiso revelar y a quien se lo quiso revelar según su propia voluntad. Es maravilloso que tengamos la convicción que los privilegios o bendiciones espirituales en Cristo se reciben por encima de toda perspectiva humana. No puede hombre alguno determinar este tipo de declaraciones a no ser por el Espíritu Santo. Están por encima de toda perspectiva humana, ya que Él mismo se propuso a favorecernos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual tenía ya de antemano establecido desde antes que el mundo fuese. Y la pregunta que yo me hago aquí es, ¿quién puede modificar un plan o propósito que su autoría y autonomía está fundamentada en Él? ¿Quién puede cambiar esto? Por eso es que mejor nos convencemos y entramos en la misma ola. Así que, mis hermanos, Jesucristo había dicho que aunque se levante con ímpetu las puertas del infierno contra la iglesia, nada tenía autoridad para destruir o detener algo que Él ya había establecido. Nada. En definitiva, somos bienaventurados, y quiero que lo grite conmigo, somos bienaventurados nosotros, los que tenemos la bendición de recibir las bendiciones espirituales en Cristo, que nos haya dado capacidad para conocer, comprender y discernir, que nos haya abierto el entendimiento para conocer el misterio del Evangelio para nuestra salvación y vida eterna. Amén. ¿Alguien puede asegurar que es salvo? Levanten la mano los que pueden asegurar, pero sin ninguna duda, que son salvos. Amén. Que alguien que pueda asegurar, pero sin dudar nada, que tiene vida eterna. Amén. ¿Esto cómo opera? Diga conmigo, opera en toda la sabiduría e inteligencia que Él hizo sobreabundar para con nosotros, según su buena voluntad.
Amén. Así opera eso. Así que bienaventurados ustedes, bienaventurados nosotros, que pudimos recibir ese conocimiento, esa comprensión, ese discernimiento, y que por lo que valga nos esforzamos para seguir fielmente al Señor, sabiendo que fuimos salvos. Estamos siendo salvos todos los días y seremos salvos en el final de la historia. Y tendremos vida eterna con Cristo, que comenzó desde el día que entregué mi vida al Señor. Es de gran valor estimar que con la capacidad que tenemos o que hemos recibido de parte de nuestro Dios, no solo servimos en este mundo, sino que tenemos la seguridad de que un día disfrutaremos de los beneficios eternos con el Señor. Si cantamos cuando ya se pase lista, ¿qué responden ustedes? ¿Pero quién se lo dijo? Amén. ¿Quién se lo dijo? ¿Por qué con tanta seguridad responden? Cuando allá se pase lista. Y cuando allá se pase lista, a mi nombre, yo feliz responderé. ¿Hay algún pasaje bíblico que diga que usted va a tener un nombre en el cielo? ¿O no hay? Sí hay. Dice la Biblia que al que venciere, dice que se le dará una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita un nombre nuevo, que solo entiende y lee el que tiene la piedrecita. Así que usted por la fe asegura que cuando ya se pase lista, a su nombre muy feliz responderá. ¡Qué interesante! Así que disfrutamos el presente y de una vez disfrutamos el porvenir. ¿Se da cuenta? Entonces eso significa que hizo sobreabundar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pero ¿sabe una cosa? No todos entienden esa verdad. Y si la entienden, se resisten a seguirla. Porque hay muchos que están allá afuera que estuvieron aquí adentro. Se resistieron. Sin embargo, platique con ellos y se va a dar cuenta que su corazón les palpita diferente y dicen, sí, yo tengo que volver a la iglesia algún día. Algún día me van a tener por allí. ¿Por qué? Porque el Espíritu les está tocando de la verdad que aprendieron un día. Espero que un día regresen. Así, mis hermanos, como dijo el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según las riquezas de su gracia hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ya que nos hizo partícipe de las bendiciones espirituales, diga conmigo, por favor, resolvamos vivir en constante acción que demuestre nuestra responsabilidad de acuerdo con nuestra facultad espiritual, que estamos agradecidos por su bondad para con nosotros y que actuamos en coherencia para honrarle. Si se nos dio esta capacidad, no se vale que en cuando como que hagamos como que se nos olvidó, porque no se nos olvida. Una vez escuchando aquí a mi hijo predicar, él decía, hermanos, ¿quién puede pecar sin sentirse reprendido? Y nosotros no podemos hacerlo sin sentirnos reprendidos. ¿O quién puede pecar y sin sentirse así como, ¿qué dice? ¿Alguien? Levanten la mano los que cuando cometen un pequeño errorcito y saben que ese error se sienten mal. Vamos a ver, levanten la mano los que de verdad sienten esa reprensión. Oh, unos pocos. Y eso sí me preocupó. Se los voy a decir de otra manera. Cuando usted hace algo que no es correcto y usted sabe que no es correcto, siente algún malestar, alguna inconformidad en usted mismo, levante la mano los que les pasa eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender la lección. Si sentimos aquel malestar cuando hicimos algo que no es correcto, lo que nos está diciendo en la propia vida es que está malo. Y que para no sentirnos mal como nos sentimos, el remedio está en no volverlo a hacer.
Entonces, aquí viene la reflexión, donde dice que resolvamos vivir en constante acción que demuestre nuestra responsabilidad de acuerdo con nuestra facultad espiritual. Si alguien nos avisó, ¿eso está malo? Entonces respondamos, seamos responsables nosotros mismos a esa vocecita. Si tenemos esa bendición, hermanos, lo que les estoy diciendo ahorita, se lo estoy diciendo con una tremenda bendición sobre mi cabeza. No se lo estoy diciendo como un consejo de un adulto mayor. Se lo estoy diciendo con todo el dolor de mi corazón que emerge del mismo mover del Espíritu en mí. Cuando digo estas palabras, si tenemos la facultad espiritual de conocer, comprender y discernir, entonces resolvamos vivir en constante acción que demuestre nuestra responsabilidad de acuerdo con esa facultad espiritual, que demuestre que estamos agradecidos por esa bondad para con nosotros, que demuestre que actuamos en coherencia para honrarle. Amén. Para finalizar, la capacidad de conocimiento, comprensión y discernimiento con el que el Eterno nos ha investido debe ser motivo de sentirnos invitados ¿a qué? A utilizar esa capacidad recibida para vivir de manera más sabia y plena que honre a nuestro Redentor mientras nos realizamos en este mundo y nos encaminamos a la patria celestial. Y aquí viene el ultimátum. Al que más se le confió, más se le demandará. Si usted tuvo la capacidad de conocer, comprender y discernir, eso va a pesar contra usted si actuó incoherentemente o irresponsablemente. Y eso es lo que a mí me asusta ahorita en lo último que dije. Parece que al final toda la emoción la eché a perder. Amén, mis hermanos. Diga conmigo, al que más se le confió, más se le demandará. O sea que entre más entendamos las verdades del Evangelio, más responsables tenemos que ser de esas verdades que comprendemos. Lo repito, entre más comprendamos las verdades del Evangelio, más responsablemente nos tenemos que comportar en cuanto a esas verdades, porque más pesa sobre nosotros. Todo deslizamiento, toda incoherencia pesa por nuestra propia cuenta. Que Dios nos ayude, porque esta parte final no la queríamos escuchar seguramente. Ya que plugó al Señor favorecernos de tal manera, procuremos honrar esa bienaventuranza. No nos defraudemos a nosotros mismos y tampoco lo hagamos con nuestro Señor. Al que más se le confió, más se le demandará. Si sabemos que tenemos conocimiento desarrollado en la gracia de Dios, procuremos ser hallados por Él como un pueblo agradecido que valora las bendiciones espirituales recibidas mediante la gracia de Cristo. Hermanos amados, mi llamado para la iglesia en este lugar y en donde quiera que me escuchen es que alabemos al Señor por la facultad que nos da, por la sobreabundante gracia con la que nos bendice, dándonos toda sabiduría e inteligencia, dándonos la capacidad para conocer, comprender y discernir. Y tenemos que alabar al Señor por eso, pero al mismo tiempo tenemos que luchar, porque si sabemos que algo no es de la voluntad del Señor y lo estamos haciendo, tenemos que frenarnos, porque ese saber viene de lo alto. El mismo Señor nos dice cómo tenemos que comportarnos. Si tu corazón no te reprende, confianza tenéis en Dios, pero si vuestro corazón os reprende, mayor que vuestro corazón es Dios.
y Él sabe todas las cosas. Así que espero que esta palabra nos haga reflexionar que tenemos abundantes bendiciones en Cristo. Y quiero que me le den al Señor un aplauso fuerte a Él por confiarnos tan grandes y abundantes bendiciones. Así que damos gracias a Él, al que vive y reina por los siglos de los siglos, y que ha confiado en nosotros. Pues yo quiero honrarle tan solamente a Él y decir que Él es lo mejor para mí. Lo mejor que me ha pasado es seguir a Cristo. Así que he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si otros se van, yo no me voy, porque he resuelto que no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre, te doy gracias en esta ocasión por permitirnos tomar esta palabra. Gracias por ministrarnos con esta reflexión. Te pido y te encargo con todo mi corazón, cada uno de los que estamos aquí, que entendamos que somos bendecidos de manera sobreabundante. Nos has capacitado con toda sabiduría, con toda inteligencia, nos has ayudado para conocer, comprender y discernir. Estamos aquí como una comunidad de fe, no porque nos haya lavado el cerebro a alguien, sino porque hemos sido sumergidos en la sangre del Cordero, por la que fuimos limpios y hemos creído que fuimos limpios, y que ahora tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva relación con el que nos creó, y de esa cuenta entendemos los misterios y entendemos su palabra y entendemos que tenemos un lugar preferencial porque somos la comunidad de los hijos de Dios. Tenemos vida eterna, tenemos salvación eterna. No hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Ayúdanos para celebrar estas bendiciones que nos has dado en tu gracia, en tu buena voluntad, que has revelado a nosotros el misterio de esta salvación y nos has incluido para que hoy, en este pleno siglo, podamos declarar que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y que tu iglesia que nació un día sigue viva. Y aquí estamos, una parte de esa iglesia, declarando que el mismo que salvó a aquellos es el que nos salvó a nosotros, y el que salvó a aquellos y los está esperando es el que nos salvó a nosotros y también nos está esperando para darnos la recompensa bienaventurada de la salvación que hemos alcanzado en este mundo con la cual hemos trabajado y a la cual hemos aceptado con buena voluntad. Ayúdanos para perseverar en esa gracia siempre. Te lo pedimos por los méritos benditos de ese alguien que dio su vida por nosotros, a quien confiamos que su palabra es certera, es firme y es estable. La creemos y la confesamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, para gloria de su nombre. Amén. Amén.